Los médicos declararon su muerte después de 14 minutos, sin pulso. Pero Carlos no estaba muerto. Estaba viendo algo que ningún ateo quiere descubrir. Carlos Mejía Rentería nunca imaginó que una noche ordinaria de martes cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y Dios. A sus 45 años, este hombre robusto de manos callosas y mirada firme había construido una vida que consideraba perfecta. Una casa de 2 pisos en el Valle de San Fernando en Los Ángeles, 3 hijos saludables, un trabajo estable como supervisor de construcción en una empresa que levantaba edificios comerciales por toda California, y una esposa salvadoreña que lo amaba a pesar de sus defectos. Para Carlos, eso era suficiente, más que suficiente. Nacido en Guadalajara, Jalisco, Carlos había llegado a Estados Unidos a los 19 años con nada más que una mochila gastada y el sueño americano tatuado en el alma. Su padre, un albañil humilde que murió de cirrosis cuando Carlos tenía apenas 15 años, le había enseñado el oficio con manos duras y palabras secas. Su madre, Doña Esperanza, una mujer profundamente católica que rezaba el rosario cada noche frente a un altar improvisado en la sala, había intentado inculcarle la fe, pero Carlos nunca sintió nada cuando ella le obligaba a arrodillarse frente a las imágenes de santos. Para él, la religión era el opio de los pobres, una muleta para quienes no tenían la fuerza de construir su propio destino. Él era diferente. Él era fuerte. En Los Ángeles, Carlos trabajó día y noche. Comenzó cargando ladrillos bajo el sol despiadado de California. Después aprendió a leer planos, a coordinar cuadrillas, a negociar con contratistas gringos que al principio lo miraban con desprecio, pero que terminaron respetando su ética de trabajo. A los 25 años ya era capataz. A los 30, supervisor. A los 40, tenía una camioneta Ford F-150 del año mes, una cuenta de ahorros respetable y el respeto de toda la comunidad latina del vecindario. Era el hombre que todos señalaban como ejemplo. Mira a Carlos Mejía, ese sí es un chingón, un hombre de verdad. Conoció a Beatriz Enríquez en una fiesta de quinceañera en Pico, Unión. Ella había llegado de San Salvador apenas 2 años antes, huyendo de la violencia de las maras que habían asesinado a su hermano mayor frente a su casa. Beatriz era todo lo que Carlos no sabía que necesitaba. Dulce pero firme, callada pero profunda y profundamente creyente. Cuando comenzaron a salir, ella le dejó claro que no se casaría con un hombre que no fuera a la iglesia. Carlos, que estaba genuinamente enamorado por primera vez en su vida, aceptó el trato. ¿Ir a la iglesia los domingos? No es gran cosa, pensó. Es solo sentarse 1 hora y escuchar a un tipo hablar. Puedo hacerlo por ella. Se casaron en una pequeña iglesia evangélica en el centro de Los Ángeles, con mariachis afuera y pupusas en la recepción. Carlos usó un traje alquilado que le quedaba un poco apretado en los hombros. Beatriz lloró de felicidad. Su madre, Doña Esperanza, que había viajado desde Guadalajara para la boda, también lloró, pero sus lágrimas llevaban algo más que alegría. «Mijo», le susurró al oído durante el primer baile, «cuida tu alma, no solo tu billetera». Carlos sonrió y la abrazó, pero por dentro pensó, otra vez con lo mismo. Los hijos llegaron rápido. Mateo nació cuando Carlos tenía 28 años, Isabela a los 31 y Santiago a los 36. Carlos amaba a sus hijos con una ferocidad animal que lo sorprendía a él mismo. Trabajaba 12, 14, a veces 16 horas al día para darles todo lo que él nunca tuvo: ropa nueva, no heredada, juguetes de verdad, no improvisados, vacaciones a Disneyland cada verano, clases de soccer para los varones y de ballet para Isabela. Cuando llegaba a casa, agotado y oliendo a cemento y sudor, los veía hacer tareas en la mesa del comedor y sentía un orgullo profundo en el pecho. «Mis hijos van a tener una vida mejor que la mía», se decía. «Van a ir a la universidad, van a ser alguien, Rain». Pero había una grieta en esa vida perfecta que Carlos había construido ladrillo a ladrillo.
Una grieta que él se negaba a ver, que tapaba con trabajo, con dinero, con la imagen de buen proveedor que proyectaba en la comunidad. Carlos Mejía Rentería era un ateo convicto y arrogante, aunque nunca lo dijera en voz alta. Cada domingo cumplía su promesa a Beatriz y se sentaba en la tercera fila de la Iglesia Cristiana Pentecostal Emanuel, una congregación vibrante de más de 300 familias latinas, donde el pastor Rogelio Campos predicaba con voz de trueno y gestos dramáticos. Carlos observaba todo con ojos críticos y corazón cerrado. Veía a las mujeres llorando durante la adoración y pensaba, pura emoción barata. Escuchaba al pastor hablar de milagros y sanidades y pensaba, puro show para sacar dinero. Cuando pasaban la canasta de ofrendas, Carlos daba $20, no por generosidad, sino por obligación social, y se sentía secretamente superior a los que daban más. Estos tontos trabajan menos que yo y dan más a la iglesia, por eso siguen pobres, pensaba con desdén. En casa, la situación era peor. Beatriz intentaba establecer devocionales familiares, leer la Biblia después de la cena, orar antes de dormir. Carlos participaba físicamente, pero estaba ausente en espíritu. Cuando Mateo, su hijo mayor, comenzó a hacer preguntas difíciles en la adolescencia sobre la fe, sobre Dios, sobre por qué debían creer, Carlos no tenía respuestas. Peor aún, sus silencios y sus gestos de fastidio. Cuando Beatriz hablaba de cosas espirituales, enviaban un mensaje claro a sus hijos. Esto no es realmente importante. Lo importante es trabajar duro y tener éxito. Isabela, su hija de 14 años, había dejado de ir a los grupos de jóvenes de la iglesia. Mateo, a sus 17, pasaba los domingos con cara de aburrimiento absoluto, mirando el celular durante todo el servicio. Solo Santiago, el pequeño de 9 años, mantenía algo de la inocencia espiritual de la infancia, pero incluso él comenzaba a notar la hipocresía de su padre. Carlos se justificaba a sí mismo con una teología inventada que acomodaba perfectamente a su ego. Yo soy un buen hombre, no le hago daño a nadie, trabajo honestamente, proveo para mi familia, no bebo en exceso, no le soy infiel a mi esposa, no golpeo a mis hijos. Si hay un Dios, eso tiene que ser suficiente. Estos fanáticos religiosos con sus alabanzas eternas y sus ayunos ridículos están exagerando. Dios, si existe, es razonable. Él entiende que algunos somos más prácticos que emocionales. El pastor Rogelio Campos era una figura importante en la comunidad latina de Los Ángeles. Aparecía en programas de radio cristianos en español, organizaba eventos masivos de evangelización, conducía un Mercedes-Benz plateado y vestía trajes italianos. Carlos lo respetaba superficialmente, pero lo criticaba en privado. «Mira a ese tipo», le decía a veces a Beatriz en el estacionamiento de la iglesia después del servicio. «Maneja mejor carro que yo, que trabajo como burro en construcción. ¿De dónde sale ese dinero? De los diezmos de gente como nosotros. Es un negocio, no una iglesia». Beatriz siempre lo reprendía suavemente. «Carlos, no juzgues, el pastor tiene sus ministerios». Pero Carlos veía lo que quería ver: hipocresía, manipulación, teatro espiritual. Nunca se detuvo a examinar su propia hipocresía, su propio teatro de sentarse en la iglesia domingo tras domingo sin creer una sola palabra de lo que se predicaba. La noche del martes 27 de marzo comenzó como cualquier otra. Carlos llegó a casa a las 7 de la tarde, después de supervisar la instalación de estructuras metálicas en un edificio de oficinas en Burbank. Estaba cansado, adolorido de la espalda, con las botas llenas de polvo. Beatriz había preparado carne asada con arroz y frijoles, tortillas hechas a mano y ensalada. Los niños ya estaban sentados a la mesa. La televisión estaba apagada porque Beatriz insistía en que las cenas fueran tiempo familiar, sin distracciones. Santiago bendijo los alimentos con una oración rápida que había memorizado. «Gracias, Señor, por estos alimentos y por las manos que los prepararon. Amén». Carlos murmuró un amén automático y comenzó a comer. La conversación fluía ligera,
Isabela hablaba de un examen de matemáticas. Mateo mencionaba que necesitaba dinero para un proyecto escolar. Santiago contaba una historia confusa sobre un compañero que había vomitado en el recreo. Entonces Beatriz, con esa suavidad que ocultaba firmeza de acero, dijo: «Carlos, el pastor Rogelio anunció hoy un retiro espiritual para matrimonios el próximo fin de semana. Creo que sería bueno para nosotros ir...». El tenedor de Carlos se detuvo a medio camino entre el plato y su boca. Sintió una irritación inmediata subiendo por su garganta. «Beatriz, ya hablamos de esto», respondió Carlos con voz tensa, dejando el tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria. «Trabajo toda la semana como un animal para que no les falte nada en esta casa. El fin de semana es mi único descanso. No voy a pasarlo encerrado en algún retiro, escuchando al pastor hablar de matrimonios cuando el nuestro está bien». El silencio cayó sobre la mesa como una manta pesada. Isabela miró su plato incómoda. Mateo dejó escapar un suspiro apenas audible. Santiago, con sus 9 años de inocencia brutal, preguntó: «¿Por qué papá nunca quiere hacer cosas de Dios?». La pregunta atravesó el comedor como una bala. Beatriz cerró los ojos un momento, respirando profundo. Carlos sintió la sangre subiéndole a la cara, una mezcla de vergüenza y rabia. «Yo hago muchas cosas por esta familia, Santiago», dijo con voz controlada pero dura. «Voy a la iglesia cada domingo, ¿no? Doy mi ofrenda. Rezo cuando tu mamá me lo pide. ¿Qué más quieren de mí?». Mateo, el mayor, levantó la vista por primera vez y su mirada tenía algo que Carlos nunca había visto antes: decepción mezclada con una tristeza profunda. «Liam, papá», dijo el muchacho con voz que comenzaba a cambiar entre adolescente y hombre. «Todos sabemos que no crees en nada de eso. ¿Por qué sigues fingiendo?». El mundo de Carlos se detuvo. La palabra «fingiendo» resonó en sus oídos como un gong. Beatriz soltó el tenedor. Su rostro mostraba dolor, pero también algo de alivio, como si por fin alguien hubiera dicho en voz alta lo que todos pensaban en silencio. «Mateo, no le hables así a tu padre», intentó mediar, pero su voz carecía de convicción. Carlos sintió algo extraño en su pecho, una presión que no era física, pero que lo aplastaba. «¿Fingiendo?», repitió, su voz subiendo de volumen. «¿Tú crees que fingir es trabajar 14 horas diarias para que tengas tu teléfono último modelo? ¿Para que tu hermana tenga sus clases de ballet? ¿Para que este pequeño tenga sus juguetes?». «No estamos hablando de dinero, Carlos», interrumpió Beatriz, y había acero en su voz ahora, el acero de años de frustración acumulada. «Estamos hablando de tu alma, de nuestra familia. Los niños ven tu hipocresía. ¿Crees que no se dan cuenta? Mateo ya no quiere ir a la iglesia porque dice que si su padre no cree, ¿por qué él debería creer?». Isabela dejó el grupo de jóvenes porque le da vergüenza que sus amigas vean que su papá solo va a la iglesia por obligación. Y Santiago, su voz se quebró. Santiago le dijo a su maestra de escuela dominical que su papá dice que los pastores son ladrones. Carlos sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «Yo nunca dije eso delante de él», protestó. Pero la mentira sonaba hueca incluso a sus propios oídos. Sabía que había hecho comentarios, había lanzado indirectas sarcásticas, había transmitido su desdén de 1000 maneras pequeñas que los niños absorben como esponjas. «No directamente», dijo Beatriz con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, «pero ellos escuchan, Carlos. Escuchan cada comentario sarcástico sobre el pastor, cada queja sobre los diezmos, cada gesto de aburrimiento durante la adoración. Les estás enseñando que Dios no importa, que la fe es un juego, que ser buena persona y tener dinero es suficiente para el cielo». «Pues tal vez lo sea», explotó Carlos, levantándose de la silla con tanta fuerza que ésta se tambaleó. «Tal vez Dios, si es que existe, valora más a un hombre que trabaja honestamente y cuida a su familia que a todos esos fanáticos que lloran en la iglesia, pero son unos chismosos e hipócritas el resto de la semana. Mira al pastor Rogelio con su Mercedes y sus trajes caros. ¿Ese es tu ejemplo de santidad? Yo al menos soy honesto sobre quién soy». Entonces sucedió. En medio de su arrebato,
Con la adrenalina corriendo por sus venas y el orgullo cegándolo completamente, Carlos sintió algo que nunca había experimentado antes. Su pecho se apretó como si una mano gigante lo estuviera estrujando. El dolor era agudo, eléctrico, terrible. Su brazo izquierdo se entumió instantáneamente. Las palabras murieron en su garganta. Intentó agarrarse del respaldo de la silla, pero sus dedos no respondían. El comedor comenzó a girar. Lo último que vio antes de caer fue el rostro de Santiago congelado en terror, sus ojos de 9 años muy abiertos, su boca formando una O perfecta de horror. Carlos Mejía Rentería se desplomó sobre el piso de cerámica de su comedor con un golpe sordo que hizo vibrar los platos sobre la mesa. Su cuerpo de 90 kilos cayó como un árbol talado. Beatriz gritó, un grito agudo y primitivo que salió de lo más profundo de su ser. Isabela comenzó a sollozar histéricamente. Mateo se lanzó al suelo junto a su padre, gritando, ¡Papá! ¡Papá!, mientras Santiago corría a la sala, paralizado por el pánico, sin saber qué hacer. «¡Llama al 911», gritó Beatriz a Mateo, mientras ella misma se arrodillaba junto a Carlos, sus manos temblando violentamente mientras intentaba recordar los pasos de RCP que había visto en un video de Facebook hacía meses. El rostro de Carlos estaba gris. Sus labios comenzaban a ponerse azulados. No respiraba. Beatriz puso su oído contra su pecho y no escuchó latidos. «Dios mío, Dios mío, Dios mío», repetía mientras comenzaba las compresiones torácicas, empujando con todo su peso sobre el pecho de su esposo. Las lágrimas caían sobre la camisa de trabajo de Carlos, mientras ella contaba. 1, 2, 3, 4. Mateo tenía el teléfono en la oreja, su voz quebrándose mientras hablaba con el operador del 911. «Mi papá se cayó, no respira. Mi mamá está haciendo RCP. Por favor, vengan rápido. Vivo en el 4732 de la avenida Sepúlveda en el Valle de San Fernando. Por favor, mi papá se está muriendo». El operador le daba instrucciones con voz calmada y profesional, pero Mateo apenas podía procesar las palabras. Su mundo se había reducido a ese cuerpo inerte en el suelo, a los gritos de su madre, al llanto de sus hermanos. Los paramédicos llegaron en 7 minutos que parecieron 7 horas. 2 hombres y una mujer entraron corriendo con equipo médico, con radios crepitando códigos incomprensibles, con movimientos precisos y practicados 1000 veces. «Señora, déjenos trabajar», dijo uno de ellos, un hombre joven latino con tatuajes en los brazos y expresión seria. Beatriz se apartó, sus manos cubiertas de sudor, observando mientras conectaban cables, mientras rasgaban la camisa de Carlos, revelando su pecho velludo y moreno, mientras colocaban los parches del desfibrilador. «Sin pulso, iniciando protocolo ACLM», dijo la paramédica, una mujer asiática de unos 30 años con el cabello recogido en una cola de caballo. «Cargando a 200 joules por hora». El cuerpo de Carlos se arqueó violentamente cuando la descarga eléctrica atravesó su corazón. Nada. Otra vez, 300 joules. Otro arco. Otro sacudida. Nada. Comenzaron las compresiones de nuevo, más profundas, más rápidas que las que Beatriz había intentado. «Administrando epinefrina», anunció el tercer paramédico, mientras inyectaba el medicamento en la vía intravenosa que acababan de colocar. «Lo llevamos al Cedars-Sinai. Es el más cercano», dijo el líder del equipo mientras preparaban la camilla. Cargaron a Carlos con movimientos sincronizados, lo aseguraron con correas, y en segundos estaban saliendo de la casa. Beatriz corrió detrás de ellos, descalza, con su delantal todavía puesto. «¡Voy con él!», gritó. «Señora, no hay espacio. Síganos en su carro. Le damos 3 minutos de ventaja», respondió el paramédico mientras cerraban las puertas de la ambulancia. Las luces rojas y azules iluminaban toda la calle. Los vecinos comenzaban a salir de sus casas, atraídos por el escándalo. La ambulancia arrancó con sirenas aullando en la noche. Mateo, con manos temblorosas, sacó las llaves de la camioneta de su padre del gancho junto a la puerta.
A sus 17 años, apenas había practicado conducir unas pocas veces. «¿Vamos?», le dijo a Isabela y Santiago con voz que intentaba sonar firme. «Mamá necesita que lleguemos al hospital». Los 3 niños se subieron a la Ford F-150. Mateo al volante, Isabela en el asiento del copiloto sollozando incontrolablemente, Santiago en el asiento trasero en shock, con la mirada perdida. Beatriz se subió atrás con Santiago, abrazándolo, murmurando oraciones en voz baja. «Padre Celestial, no me lo quites. Por favor, no me lo quites. Te lo suplico». En el Hospital Cedars-Sinai, uno de los mejores centros médicos de Los Ángeles, el equipo de emergencias ya estaba preparado. La llamada de los paramédicos había llegado 2 minutos antes. Lo varón, 45 años, paro cardiorrespiratorio presenciado, tiempo total sin pulso 11 minutos, RCP continuo, 2 descargas sin respuesta, viene intubado. El doctor Ramesh Kumar, un cardiólogo de origen indio con 20 años de experiencia en medicina de emergencia, estaba listo con su equipo. Enfermeras, técnicos, residentes, todos en posición. Las puertas automáticas se abrieron violentamente. Entraron rodando a Carlos. Los paramédicos todavía haciendo compresiones sobre la camilla en movimiento. Transferencia en 3, 2, 1. Ordenó el doctor Kumar mientras el equipo completo levantaba el cuerpo de Carlos de la camilla de los paramédicos a la cama de emergencias. Las compresiones continuaron sin interrupción, ahora realizadas por un residente joven que empujaba el pecho de Carlos con ritmo mecánico y preciso. «Frit, 13 minutos sin pulso», anunció la enfermera Lucía Vargas, una mujer puertorriqueña de 40 años que había visto demasiadas muertes en esa sala. Su voz era profesional, pero sus ojos traicionaban lo que todos en la habitación sabían. Después de 10 minutos sin oxígeno, el cerebro comienza a morir. Después de 15, las posibilidades de sobrevivir sin daño neurológico catastrófico son casi nulas. «Worms, otra dosis de EPI, 1 miligramo, She», ordenó Kumar mientras revisaba el monitor cardíaco. La línea era plana. Ese sonido continuo y horrible que en las películas siempre significa muerte. Cargando desfibrilador, 300 joules. El cuerpo de Carlos se sacudió nuevamente. Nada. Continuamos con presiones. ¿Alguien tiene historia del paciente? Uno de los paramédicos consultó su tablet. Esposa dice que estaba discutiendo en la cena, se puso furioso y colapsó. Sin historia cardíaca previa conocida, no toma medicamentos, fumador social según ella. En la sala de espera, Beatriz había caído de rodillas sobre el piso de linóleo gris, sus manos entrelazadas en oración, su rostro levantado hacia el techo, como si pudiera ver a través del concreto y el acero hasta el mismo cielo. «Señor Jesús, tú que resucitaste a Lázaro, tú que sanaste al paralítico, tú que tienes poder sobre la vida y la muerte, te suplico, te ruego, sálvalo». Mateo estaba sentado en una de las sillas de plástico azul, con la cabeza entre las manos, Isabela a su lado temblando, como una hoja. Santiago se había acurrucado en posición fetal en otra silla, sus ojos cerrados con fuerza, sus labios moviéndose en una oración silenciosa que había aprendido en la escuela dominical. Jesús ama a los niños, todos los niños del mundo. 14 minutos, anunció Lucía Vargas. El doctor Kumar miró el reloj en la pared, después miró a su equipo. Todos conocían el protocolo, todos sabían lo que venía. «Preparemos para llamar el tiempo», dijo con voz baja. Era una frase en código que todos entendían. «Prepárense para declarar la muerte». Lucía sintió un nudo en la garganta. Había una familia afuera, una esposa que oraba, niños que esperaban. Pero los números no mentían. 14 minutos sin pulso, sin ritmo cardíaco, sin vida. Pero algo estaba sucediendo que ningún monitor podía medir, que ningún estetoscopio podía detectar, que ningún protocolo médico podía explicar.
Mientras el doctor Kumar abría la boca para pronunciar las palabras que oficializarían la muerte de Carlos Mejía Rentería, mientras Lucía Vargas preparaba mentalmente cómo le diría a esa pobre mujer latina que su esposo había muerto, mientras las compresiones continuaban por pura inercia profesional ya sin esperanza real, Carlos estaba experimentando algo que desafiaría toda su comprensión del universo. De repente, Carlos se encontró flotando. No era una sensación gradual, sino instantánea, como si alguien hubiera cortado las cuerdas de gravedad que lo ataban a su cuerpo. Estaba sobre la cama de emergencias, mirando hacia abajo, y lo que vio lo llenó de una confusión profunda mezclada con un terror creciente. Ese era él, ese cuerpo sobre la cama, con el pecho desnudo, con cables por todas partes, con ese joven médico empujando rítmicamente sobre su esternón. Era él. Pero él estaba aquí arriba, flotando cerca del techo, observando la escena con una claridad imposible. Podía ver todo con un detalle sobrenatural. Veía las manchas de café en la bata blanca del doctor Kumar. Veía las lágrimas contenidas en los ojos de la enfermera Lucía. Veía la arruga de concentración en la frente del residente que hacía las compresiones, el sudor comenzando a formarse en su sien. Podía leer el monitor cardíaco perfectamente, aunque nunca había estudiado medicina. Asistolia. Podía escuchar las conversaciones con una nitidez cristalina. Cada palabra, cada suspiro, cada crujido del equipo médico. 14 minutos y medio, dijo Lucía, y Carlos vio como el doctor Kumar negaba con la cabeza lentamente. Suficiente. Hora de muerte, 19:47K. Las compresiones se detuvieron. El residente se apartó, respirando pesadamente del esfuerzo. Hubo un momento de silencio pesado en la sala, ese momento de respeto que los médicos dan a los muertos antes de continuar con la burocracia de certificados y llamadas a familiares. Carlos quiso gritar: «Estoy aquí, no estoy muerto. Mírenme, estoy aquí arriba». Pero no tenía voz, no tenía cuerpo con el cual producir sonido. El pánico lo invadió entonces. Un pánico diferente a cualquier cosa que hubiera sentido en vida. No era miedo a un peligro externo, sino miedo existencial puro, la terrible comprensión de que había dejado de existir de la manera que conocía, que algo fundamental había cambiado, que no había vuelta atrás. Intentó descender, intentó volver a su cuerpo, pero era como intentar nadar en el aire. No había ningún control, ninguna física conocida que aplicar. Entonces la habitación comenzó a cambiar. Las paredes se volvieron translúcidas, después transparentes, después simplemente dejaron de existir. La luz cambió. Se hizo más brillante, pero no de una manera que lastimara, sino de una manera que revelaba todo, que exponía todo, que no permitía sombras ni lugares para esconderse. Carlos sintió un jalón, no físico, sino de alguna otra naturaleza, como si su esencia misma estuviera siendo atraída hacia algún lugar. El hospital desapareció, la ciudad desapareció. Todo desapareció en esa luz creciente, y entonces Carlos ya no estaba solo. Había alguien más en esa luz, alguien cuya presencia llenaba todo el espacio, todo el ser de Carlos, todo lo que existía. No era como ver a otra persona, era como estar ante una fuerza fundamental del universo, ante algo tan vasto que la mente de Carlos no podía comprenderlo completamente, y sin embargo tan personal que cada átomo de su ser sabía exactamente quién era. Era Jesús, no el Jesús dulce y suave de las estampitas católicas de su madre, no el Jesús hippie y permisivo que Carlos había imaginado en sus momentos más generosos, no el Jesús débil y distante que justificaba su indiferencia. Este era el Jesús de autoridad absoluta, el Rey de Reyes, el juez de vivos y muertos. Pero también, de manera imposible de reconciliar con la lógica humana, era el Jesús de amor incondicional, de misericordia profunda, de compasión que trascendía todo entendimiento. Carlos reconoció ese rostro inmediatamente, aunque nunca lo había visto antes.
Era exactamente como el actor que interpretaba a Jesús en The Chosen, esa serie que Beatriz veía religiosamente cada noche y que él despreciaba desde su silla del comedor. Esos mismos ojos penetrantes, esa misma presencia que llenaba la pantalla. Pero esto no era actuación, esto era real, terriblemente, maravillosamente real. Jesús lo miraba, y esa mirada contenía todo. Contenía cada momento de la vida de Carlos, cada pensamiento secreto, cada orgullo oculto, cada hipocresía pequeña, cada mentira que se había dicho a sí mismo. No era una mirada de condena, sino de exposición total. Carlos se vio a sí mismo como realmente era, sin filtros, sin justificaciones, sin excusas, y lo que vio lo horrorizó. Entonces Jesús habló. Su voz no era sonido sino algo más fundamental, algo que resonaba en el centro mismo del ser de Carlos. Carlos Mejía Rentería, Moe, dijo, y el simple hecho de escuchar su nombre completo pronunciado por esos labios hizo que Carlos quisiera desaparecer. ¿Qué hiciste con el tiempo que te di para tu familia y para mí? La pregunta no era retórica, requería respuesta. Y Carlos, por primera vez en su vida, no tenía argumentos, no tenía defensas, no tenía justificaciones. Su boca espiritual se abrió, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? Que había trabajado duro. Sí, pero ¿para qué? ¿Para la gloria de Dios o para su propio ego, que había provisto para su familia? Sí, pero ¿les había dado lo más importante? ¿Les había mostrado el camino al cielo o solo el camino al éxito terrenal? Antes de que Carlos pudiera formular cualquier respuesta, la escena cambió de manera abrupta y aterradora. Ya no estaba solo frente a Jesús en esa luz reveladora. Ahora veía algo que nunca imaginó que existiera, algo que había descartado como invención de fanáticos religiosos para asustar a la gente: el infierno. No era exactamente fuego y azufre como en las pinturas medievales, aunque el calor era real y sofocante. Era más bien un lugar de separación absoluta, de oscuridad que no era ausencia de luz, sino presencia de algo mucho peor, ausencia de Dios, ausencia de esperanza, ausencia de cualquier posibilidad de cambio o redención. Y allí, en ese lugar horrible, Carlos vio rostros que reconocía. Vio personas que había conocido en vida, personas que habían proclamado el nombre de Jesús con gran elocuencia, pero que habían vivido en engaño y orgullo. Vio al pastor Rogelio Campos, el hombre del Mercedes plateado y los trajes italianos, el líder respetado de la iglesia cristiana pentecostal Emanuel. Pero aquí no había Mercedes, no había trajes, no había aplausos de multitudes. El pastor Rogelio estaba desnudo en su verdadera naturaleza, y esa naturaleza era fea, codicia, lujuria escondida, amor al dinero disfrazado de ministerio, manipulación emocional de ovejas vulnerables para su propio beneficio. ¡Os, Señor, Señor!, gritaba el pastor Rogelio con desesperación, ¿no profeticé en tu nombre? ¿No eché fuera demonios en tu nombre? ¿No hice muchos milagros en tu nombre? Y la voz de Jesús, esa misma voz que había hablado a Carlos con autoridad pero también con amor, ahora hablaba con una firmeza terrible que no admitía apelación. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Carlos reconoció las palabras. Eran de Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, un pasaje que Beatriz había subrayado en su Biblia desgastada, un pasaje que él había leído con desprecio, pensando que era para otros, nunca para él. Pero no era solo el pastor Rogelio. Carlos vio a otros líderes religiosos, hombres y mujeres que había conocido en conferencias cristianas, que aparecían en programas de televisión hispanos hablando de prosperidad y bendición, que llenaban estadios con sus predicaciones motivacionales. Allí estaba Ricardo Maldonado, el evangelista que había venido a Los Ángeles 2 años atrás, con una cruzada masiva, el hombre que proclamaba sanidades milagrosas y liberaciones poderosas. Carlos lo había criticado cínicamente en ese entonces, diciendo a Beatriz, puro show,
pura manipulación emocional. Resulta que tenía razón en sus sospechas, pero por razones completamente equivocadas. No los criticaba desde un lugar de discernimiento espiritual, sino desde un lugar de superioridad arrogante. Y ahora veía a Ricardo Maldonado siendo rechazado, siendo apartado, porque detrás de las sanidades teatrales había un corazón lleno de orgullo, de adulterio secreto, de amor por la fama, más que amor por las almas. Vio a Estela Fuentes, la profetisa, que visitaba iglesias latinas por toda California, dando palabras de conocimiento que eran en realidad información recopilada de las redes sociales de las personas. La había visto una vez en su propia iglesia, señalando a personas del público y diciéndoles cosas sobre sus vidas que parecían imposibles de saber, provocando llanto y asombro en la congregación. Beatriz había quedado impresionada. Carlos había quedado escéptico. Ahora veía la verdad. Estela era una fraude espiritual, una mujer que usaba el nombre de Dios para su propio enriquecimiento y su propia glorificación. Y el precio de ese fraude era eterno. El horror de Carlos se profundizaba con cada rostro que reconocía, porque no eran solo los líderes famosos. Vio a personas comunes, miembros de su propia iglesia, personas que cantaban en el coro y servían en los ministerios, pero que vivían dobles vidas. Vio a Tomás Guerrero, el líder de adoración con voz de ángel, que secretamente era adicto a la pornografía y abusaba emocionalmente de su esposa. Vio a Patricia Domínguez, la intercesora, que oraba horas en la iglesia, pero que chismorreaba veneno sobre otros hermanos y había destruido matrimonios con sus lenguas venenosas. Vio a Javier Soto, el diácono respetado, que robaba dinero de las ofrendas de la iglesia para alimentar su adicción al juego. Pero lo que verdaderamente quebró algo dentro de Carlos fue ver hacia dónde él mismo se dirigía. Como en una película en cámara rápida, vio su destino si Jesús no intervenía en ese momento. Se vio a sí mismo cayendo hacia ese mismo lugar oscuro, hacia esa misma separación eterna. Y no era por haber sido un asesino, o un violador, o un criminal violento. Era por algo mucho más sutil, y por eso mismo mucho más peligroso. Era por su orgullo espiritual, por su autosuficiencia, por creer que ser buena persona y buen proveedor era suficiente para Dios. Vio el impacto eterno de sus acciones en la vida de sus hijos. Vio a Mateo, su hijo mayor, creciendo y rechazando completamente a Dios porque su padre le había enseñado con su ejemplo que la fe era hipocresía, que la iglesia era un club social, que Dios no merecía ser tomado en serio. Vio a Mateo a los 25 años, exitoso en su carrera, rico en posesiones materiales, pero vacío en su alma, buscando llenar ese vacío con alcohol, con relaciones destructivas, con cualquier cosa menos con Dios. Y eventualmente vio a Mateo en el mismo lugar de oscuridad, preguntándose por qué su padre nunca le mostró el camino verdadero. Vio a Isabela, su princesa, su niña de ojos brillantes, creciendo confundida sobre quién era Dios realmente. La vio a los 20 años involucrada con un hombre abusivo porque nunca tuvo un modelo masculino que le mostrara cómo un hombre que ama a Dios trata a una mujer. La vio embarazada a los 21, soltera, desesperada, sintiéndose abandonada tanto por el padre de su hijo como por el Padre Celestial, en quien nunca aprendió a confiar porque su propio padre terrenal le enseñó que Dios no era confiable, no era real, no era importante. Vio a Santiago, su pequeño de 9 años, con preguntas inocentes, creciendo cínico y amargado. Lo vio a los 18 años burlándose abiertamente de su madre cuando ella intentaba hablarle de Jesús, diciéndole: «Mamá, ni siquiera papá creía en eso. ¿Por qué debería yo?». Lo vio desperdiciando su vida, desperdiciando su potencial, viviendo solo para placeres temporales, porque nunca nadie le mostró que había algo más, algo eterno, algo que valía la pena. Y vio a Beatriz, su esposa fiel, su compañera de 20 años, orando sola noche tras noche, llorando sobre la Biblia,
intercediendo por un esposo que nunca la escuchó realmente, por hijos que se alejaron de Dios porque su padre les enseñó a alejarse. La vio envejecer en soledad espiritual, rodeada de familia pero profundamente sola en lo que más importaba para ella, su fe. La vio muriendo a los 70 años, exhausta de pelear batallas espirituales sin su compañero a su lado, exhausta de ver a sus hijos y nietos rechazar a Cristo, porque el patriarca de la familia nunca los guió hacia Él. El peso de todo esto cayó sobre Carlos como una montaña. No era culpa teórica o abstracta, era culpa real, tangible, devastadora. Cada decisión que había tomado, cada momento en que eligió su orgullo sobre la humildad, cada vez que menospreció las cosas de Dios, cada comentario sarcástico sobre el pastor o la iglesia que sus hijos escucharon, cada gesto de aburrimiento durante la adoración que sus hijos observaron, cada excusa para no orar en familia, cada prioridad equivocada que puso el trabajo y el dinero por encima del alma de su familia. Todo eso había construido un legado de destrucción espiritual que se extendería por generaciones. Carlos quiso gritar, quiso llorar, quiso desaparecer. El dolor no era físico, pero era infinitamente peor que cualquier dolor físico. Era el dolor de ver la verdad completa sobre uno mismo, de entender el daño causado, de comprender que todo lo que creyó importante en vida, todo su éxito, todo su dinero, toda su reputación como buen hombre, no significaba absolutamente nada aquí. Aquí solo importaba una cosa. ¿Conocías realmente a Jesús? ¿Le entregaste tu corazón? ¿Viviste para su gloria o para la tuya? Y la respuesta honesta de Carlos a esas preguntas era devastadora. No, no, no. Entonces, en el momento de mayor desesperación, cuando Carlos estaba seguro de que su destino estaba sellado, cuando estaba convencido de que merecía cada segundo de ese lugar oscuro que había visto, algo extraordinario sucedió. La presencia de Jesús se intensificó. Ya no era solo una figura observando y juzgando. Jesús se acercó. Y cuando se acercó, trajo consigo algo que Carlos no esperaba, algo que no merecía, algo que desafiaba toda lógica. Trajo amor. No era un amor sentimental o superficial. Era un amor que quemaba como fuego, pero que no destruía, que exponía cada defecto, pero que simultáneamente ofrecía sanidad, que mostraba la fealdad del pecado, pero que al mismo tiempo extendía una mano para levantarlo de ese pecado. Carlos sintió ese amor envolviéndolo como una ola masiva, arrastrando consigo toda su arrogancia, todo su orgullo, toda su autosuficiencia. Por primera vez en sus 45 años de vida, Carlos Mejía Rentería experimentó la humildad genuina, no la falsa humildad de quien se rebaja para verse bien ante otros, sino la humildad verdadera de quien ve su propia pequeñez ante la inmensidad de Dios y no se desespera porque sabe que ese Dios inmenso se inclina hacia abajo para levantarlo. Jesús habló nuevamente, y esta vez su voz llevaba algo diferente. Todavía había autoridad, todavía había verdad penetrante, pero ahora había también una ternura que hizo pedazos las últimas defensas de Carlos. «Carlos», dijo, y el nombre sonaba completamente distinto ahora. Sonaba como cuando un padre llama a un hijo perdido que finalmente regresa a casa. «Vi cada momento de tu vida. Vi tu dolor cuando tu padre murió alcoholizado. Vi tu desesperación cuando llegaste a Estados Unidos sin nada. Vi tu miedo de fracasar, de no poder proveer, de no ser suficiente. Vi cómo ese miedo se convirtió en orgullo, cómo tu necesidad de ser fuerte se convirtió en rechazo de tu necesidad de mí». Las palabras atravesaban a Carlos como espadas, pero eran espadas quirúrgicas que cortaban para sanar, no para destruir. «Vi también», continuó Jesús, «cada vez que tu esposa oró por ti, cada lágrima que derramó en su cuarto mientras tú dormías, pidiéndome que tocara tu corazón, cada noche que se arrodilló junto a la cama y me suplicó que te salvara. Sus oraciones llegaron hasta mi trono, Carlos. Nunca las ignoré. Esperaba el momento perfecto. Y este es ese momento». Carlos intentó hablar.
Intentó expresar su arrepentimiento, su dolor por todo el tiempo perdido, su vergüenza por haber sido tan ciego, tan arrogante, tan tonto. Pero antes de que pudiera articular palabra, Jesús extendió su mano. En esa mano, Carlos vio las cicatrices. No eran cicatrices antiguas y sanadas. Eran heridas que de alguna manera misteriosa todavía sangraban, que todavía dolían, que todavía llevaban el peso del sacrificio hecho 2000 años atrás en una cruz romana fuera de Jerusalén. «Esto fue por ti», dijo Jesús, con voz que temblaba con emoción. «Antes de que nacieras, antes de que pecaras, antes de que me rechazaras, yo ya había decidido pagar el precio por tu orgullo, por tu hipocresía, por cada momento en que elegiste tu gloria sobre la mía. La pregunta nunca fue si yo te amaba lo suficiente para salvarte. La pregunta siempre fue si tú me amarías lo suficiente para dejar que te salvara». Algo se rompió dentro de Carlos. No era su corazón físico que ya había dejado de latir hacía 14 minutos en una mesa de hospital. Era algo más profundo. Era su corazón espiritual, ese centro duro y orgulloso que había construido durante décadas. Ese castillo de autosuficiencia que había erigido ladrillo a ladrillo con su propio esfuerzo. Ese castillo se derrumbó completamente, y en su lugar quedó solo un hombre quebrantado, desnudo en su verdadera condición, sin excusas, sin defensas, sin nada que ofrecer excepto una rendición total. «Perdóname», fue todo lo que Carlos pudo decir, y esas dos palabras contenían el peso de una vida entera. «Perdóname por mi orgullo, perdóname por mi ceguera, perdóname por fallarle a mi familia, perdóname por menospreciarte, perdóname por creer que era suficiente por mí mismo. Perdóname, Señor Jesús». Las lágrimas que no podía derramar en ese estado incorpóreo eran reales de alguna manera espiritual, un llanto del alma que trascendía la fisiología humana. Jesús sonrió. Era una sonrisa que Carlos reconoció inmediatamente, porque la había visto cientos de veces en la televisión de su sala cuando Beatriz veía The Chosen. Era exactamente la sonrisa que el actor Jonathan Roumie ponía cuando Jesús perdonaba a alguien en la serie, cuando llamaba a sus discípulos, cuando transformaba vidas. Pero esto no era actuación. Esto era la realidad que la serie apenas lograba capturar. «Te perdono», dijo Jesús con autoridad absoluta. «No por tus buenas obras, que nunca fueron suficientes. No por tu religiosidad, que siempre fue falsa. Te perdono porque yo pagué el precio completo en la cruz, y tú finalmente lo has aceptado con un corazón verdaderamente arrepentido». Entonces Jesús dijo algo que cambiaría todo. «Regresa, Carlos Mejía Rentería. Regresa y vive para mi gloria, no para tu orgullo. Regresa y sé el padre espiritual que tus hijos necesitan. Regresa y sé el esposo que honra a la mujer que nunca dejó de orar por ti. Regresa y cuenta lo que viste aquí. Cuenta que el infierno es real, que el juicio es real, que la hipocresía religiosa no salva a nadie, pero también cuenta que mi gracia es real, que mi amor es real, que nunca es demasiado tarde para arrepentirse mientras hay aliento en los pulmones». Instantáneamente, sin transición, sin preparación, Carlos sintió un jalón violento. La luz se desvaneció. Jesús desapareció de su vista, pero no de su conciencia. Y de repente, Carlos estaba cayendo a una velocidad imposible. Y entonces, crash. El dolor fue lo primero que sintió. Dolor en el pecho, ardiente y agudo, como si alguien le hubiera prendido fuego a sus costillas. Dolor en la garganta donde un tubo plástico estaba insertado. Dolor en los brazos donde múltiples agujas perforaban sus venas. Pero ese dolor era hermoso porque significaba que estaba vivo, que tenía un cuerpo nuevamente, que había regresado. Carlos abrió los ojos. Las luces fluorescentes del hospital eran cegadoras después de esa luz celestial. Escuchó voces gritando con emoción y sorpresa. «Dios mío, tiene pulso». Era la voz de Lucía Vargas, la enfermera puertorriqueña, su tono profesional, completamente destrozado por el asombro. «Ritmo sinusal normal.
gritaba el residente que había estado haciendo compresiones. «Esto es imposible. Lleva más de 14 minutos», exclamaba el doctor Kumar, su rostro normalmente sereno, ahora mostrando una expresión de shock absoluto. Carlos intentó hablar, pero el tubo en su garganta se lo impedía. Sus ojos buscaron desesperadamente alrededor de la sala. Necesitaba encontrar a alguien. Necesitaba decirle a alguien lo que había visto, lo que había experimentado. El doctor Kumar se inclinó sobre él, iluminando sus pupilas con una pequeña linterna. «Señor Mejía, ¿puede escucharme? Apriete mi mano si me entiende». Carlos apretó con toda la fuerza que pudo reunir. «Respuesta neurológica inmediata», murmuró Kumar con incredulidad. «Después de 14 minutos sin oxígeno, esto es un milagro». Lucía Vargas tenía lágrimas corriendo por sus mejillas mientras ajustaba los monitores. En sus 20 años como enfermera de emergencias, había visto muchas cosas, pero nunca había visto a alguien regresar después de tanto tiempo sin pulso, y mucho menos regresar con función cerebral aparentemente intacta. «Voy a buscar a su familia», dijo con voz quebrada. «Su esposa está en la sala de espera. Ella no ha dejado de orar ni un segundo. Pasaron 3 horas antes de que removieran el tubo de intubación. Pasaron 6 horas antes de que Carlos pudiera hablar con claridad. Pasaron 12 horas antes de que lo transfirieran de la sala de emergencias a la unidad de cuidados intensivos. Pero pasaron apenas 30 segundos después de despertar, antes de que Carlos supiera con certeza absoluta que su vida nunca, jamás, volvería a ser la misma. Cuando finalmente permitieron que Beatriz entrara a verlo, ella se lanzó sobre la cama del hospital sollozando incontrolablemente. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, su cabello era un desastre. Todavía llevaba puesto el delantal de la cena interrumpida. «Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios», repetía entre sollozos. Carlos, con su voz ronca y débil, con cada palabra causándole dolor en la garganta maltratada. Dijo algo que Beatriz nunca esperó escuchar. «Beatriz, vi a Jesús, lo vi realmente, y tenías razón sobre todo. Sobre la salvación, sobre la gracia, sobre el infierno, sobre todo. Perdóname por todos estos años. Perdóname por ser tan ciego, tan orgulloso, tan tonto.